Había algo en los ojos de aquella niña que lo cambiaría todo para siempre. Pero en ese momento, bajo el sol implacable de mediodía, con el estómago vacío y las manos temblando, él todavía no lo sabía. Lo único que sabía era que había perdido el control de su vida en cuestión de segundos. La llamada había llegado a las 8 de la mañana. La voz del médico al otro lado de la línea era profesional, pero cargada de una compasión que presagiaba malas noticias. Su madre, la única familia que le quedaba en este mundo, había sufrido un derrame cerebral severo durante la noche. Necesitaban que fuera al hospital inmediatamente. Las palabras siguientes se habían perdido en el vacío, porque él ya estaba corriendo hacia la puerta, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor desesperado. No pensó en la billetera sobre la mesa del comedor. No pensó en el teléfono celular cargándose en su despacho. Solo pensó en llegar a tiempo, en poder sostener la mano de su madre una vez más, en decirle todo lo que nunca había dicho. Pero cuando llegó al hospital, después de tomar 3 autobuses y caminar kilómetros porque había olvidado todo, ya era tarde. Ella se había ido en silencio, sin despedidas, sin últimas palabras. Los médicos le mostraron compasión. Las enfermeras le ofrecieron café. Pero nada llenaba el vacío que ahora se extendía dentro de él como un océano negro y sin fondo. Se quedó allí durante horas, sentado en una silla de plástico verde, mirando las baldosas blancas del suelo, intentando procesar que ahora estaba completamente solo en el mundo. Cuando finalmente salió del hospital, eran casi las 3 de la tarde. El sol brillaba con una intensidad cruel, como si el universo no supiera que su mundo acababa de derrumbarse. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con los pies doloridos y el alma más dolorida aún. No sabía a dónde ir. Su mansión en las afueras de la ciudad parecía demasiado lejos, demasiado vacía, demasiado llena de ecos de una familia que ya no existía. Hace 23 años había perdido a su esposa y a su hijo pequeño en un accidente de tráfico. Apenas llevaban 2 años casados. El bebé tenía solo 6 meses. Después de eso, su madre había sido su único ancla a la humanidad. La única razón por la que seguía levantándose cada mañana. El olor a comida callejera le recordó que no había comido nada en todo el día. Su estómago gruñó con fuerza, un recordatorio brutal de que el cuerpo sigue funcionando incluso cuando el alma está destrozada. Vio un carrito de hot dogs en la esquina de una plaza pública, rodeado de palomas y de gente que almorzaba en bancos de madera pintados de verde. Se acercó casi por instinto, guiado por el aroma de la cebolla caramelizada y las salchichas asadas. El vendedor, un hombre de mediana edad con un delantal manchado y una sonrisa amable, le preparó un hot dog completo con todos los ingredientes. Fue solo cuando extendió la mano para pagar que la realidad lo golpeó como una bofetada. No tenía su billetera, no tenía dinero, no tenía nada. Palpó frenéticamente los bolsillos de su pantalón de vestir, luego los de su chaqueta de traje. Nada. El vendedor lo miraba con una mezcla de confusión e impaciencia. Detrás de él, otras personas esperaban para ser atendidas. Sintió que el rostro se le encendía de vergüenza. Él, que había construido un imperio financiero desde cero, que había donado millones a organizaciones benéficas, que tenía cuentas bancarias que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar, no podía pagar un simple hot dog. «Yo lo siento mucho», comenzó a decir, con la voz ronca de no haberla usado en horas. «Olvidé mi billetera, yo no tengo cómo pagar». «Me disculpo profundamente». El vendedor suspiró y negó con la cabeza, extendiendo la mano para tomar de vuelta el hot dog. Pero antes de que pudiera hacerlo, una voz pequeña y clara se escuchó desde un lado. «Yo le doy el mío, señor». Se volvió y vio a una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, con el cabello oscuro enredado y recogido en una cola de caballo desprolija, la ropa sucia y remendada, los pies cubiertos por sandalias rotas que habían visto días mejores. Pero eran sus ojos lo que lo dejó sin aliento. Eran grandes, de un color marrón profundo,
y brillaban con una luz que no debería existir en alguien que claramente vivía en la calle. Había bondad en esos ojos, una bondad pura y sin condiciones que él no había visto en mucho tiempo. La niña sostenía un hot dog en sus manos pequeñas y sucias. Se lo extendió hacia él sin dudarlo, con una sonrisa tímida que revelaba un diente frontal faltante. «Tome, señor», dijo suavemente. «Yo ya comí mucho hoy. No me parece bien que usted se quede con hambre». Él se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esta niña, que claramente no tenía nada, que vivía en las calles y dependía de la caridad ajena para sobrevivir, le estaba ofreciendo su comida. A él, un hombre que podría comprar 1000 carritos de hot dogs sin que le afectara su cuenta bancaria. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía aceptarlo. Era imposible. Pero cuando vio la determinación en el rostro de la pequeña, la forma en que seguía extendiendo el hot dog hacia él con las 2 manos como si fuera el regalo más precioso del mundo, algo dentro de él se quebró. «No puedo aceptar tu comida, pequeña», dijo con voz temblorosa. «Tú la necesitas más que yo». Pero ella sacudió la cabeza con firmeza. «Mi tía Rosario, bueno, no es mi tía de verdad, pero así le digo, me enseñó que cuando alguien necesita ayuda hay que ayudar. Usted se ve muy triste, señor. La comida ayuda cuando uno está triste. Por favor, acéptelo». Con las manos temblorosas, él tomó el hot dog. Nunca en su vida había recibido un regalo tan valioso. No porque el hot dog costara mucho, sino porque representaba todo lo que esta niña tenía. Y aún así, lo había dado sin pensarlo 2 veces. Se sentó en uno de los bancos de la plaza, y ella se sentó a su lado, balanceando las piernas que no llegaban al suelo, observándolo con esa mirada sabia que solo los niños que han sufrido demasiado poseen. Él dio un mordisco. El sabor era simple, común, pero en ese momento le supo como la mejor comida que había probado en años. No por los ingredientes, sino por el amor con el que había sido dado. Masticó lentamente y las lágrimas seguían cayendo, mezclándose con la mostaza y el ketchup. La niña no dijo nada sobre sus lágrimas. Simplemente se quedó sentada junto a él, una presencia pequeña, pero reconfortante. «¿Cómo te llamas?», preguntó él finalmente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Lucía», respondió ella con esa misma sonrisa tímida. «Lucía Fernández, aunque ya no sé si ese sigue siendo mi apellido de verdad, porque hace mucho tiempo que no veo a mi familia». «¿Cuántos años tienes, Lucía?». «8». «Bueno, creo. Perdí la cuenta hace un tiempo, pero la tía Rosario dice que tengo 8. ¿Vives aquí, en la plaza?». Ella asintió, señalando hacia un rincón donde varios cartones y mantas formaban refugios improvisados bajo los árboles. «Ahí vivimos varios. Está la tía Rosario, el tío Miguel, que toca la guitarra muy bonito. La señora Carmen, que antes trabajaba en un hotel y sabe hacer los mejores nudos con las cuerdas. Y don Alberto, que era maestro y me enseña a leer cuando encuentra libros en la basura. Son mi familia ahora». «¿Y tus padres?», preguntó él suavemente, aunque algo en su corazón ya conocía la respuesta. Los ojos de Lucía se ensombrecieron por un momento, y pareció más pequeña, más vulnerable. «Se murieron hace 3 años. Hubo un incendio en nuestra casa. Yo estaba en casa de mi abuela esa noche. Cuando volví, ya no había nada. Ni casa, ni papás, ni nada. Mi abuela estaba muy enferma, no podía cuidarme bien, y se murió al año siguiente. Después estuve en un orfanato, pero me escapé porque el director era malo y le pegaba a los niños. Prefiero vivir aquí con mis amigos. Ellos me cuidan, y yo los cuido a ellos». La historia golpeó a él como un puñetazo en el estómago. Esta niña pequeña, que había perdido todo igual que él pero multiplicado por 1000, seguía sonriendo, seguía siendo amable, seguía dando lo poco que tenía a extraños que pasaban con hambre. ¿Cómo era posible tal resiliencia? ¿Tal bondad? «Yo también perdí a mi familia», confesó él, sin saber por qué estaba compartiendo esto con una niña que acababa de conocer.
a mi esposa y a mi bebé hace muchos años. Y hoy, esta mañana, perdí a mi madre. Era la única persona que me quedaba. Lucía lo miró con ojos llenos de comprensión que iban más allá de su edad. «Oh, señor, lo siento mucho. Es muy duro estar solo». ¿Por eso lloraba? Él asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Yo sé lo que se siente», dijo ella suavemente, tomando su mano grande entre sus manitas pequeñas. «Duele mucho al principio, como si tuvieras un agujero en el pecho y el viento pasara por él todo el tiempo. Pero después, poco a poco, el agujero se hace más pequeño. Nunca se cierra del todo, pero duele menos. Y si encuentras personas que te quieran, el agujero se llena un poquito». Sus palabras, tan simples pero tan profundas, llegaron directo al corazón de él. Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, ella sosteniendo su mano, él dejando que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez en décadas. Había algo sanador en esa conexión silenciosa, en compartir el dolor con alguien que verdaderamente entendía lo que era perderlo todo. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, él supo que tenía que irse. Pero algo en su interior se resistía a dejar a esta niña extraordinaria. «Me gustaría volver a verte, Lucía», dijo finalmente. «¿Estarías aquí mañana?». Los ojos de ella se iluminaron como las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «¿De verdad? ¿Vendría a visitarme?». «De verdad. Te lo prometo». Y así comenzó algo que ninguno de los dos había anticipado. Al día siguiente, él regresó a la plaza, esta vez con su billetera y su teléfono, pero también con bolsas llenas de comida para Lucía y sus amigos de la calle. Los encontró bajo los árboles, y la forma en que el rostro de Lucía se iluminó al verlo hizo que algo dentro de él se derritiera. Compartieron el almuerzo juntos, y él conoció a la familia improvisada de la niña. Rosario, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero amables, que había perdido su trabajo y su apartamento después de una enfermedad larga. Miguel, un hombre joven con dedos ágiles que hacía llorar a la guitarra con melodías hermosas. Carmen, que recordaba cómo había sido tener un hogar y hablaba de él con una nostalgia que partía el alma. Don Alberto, un hombre mayor con gafas rotas, pero una mente brillante, que enseñaba a los niños de la calle a leer usando periódicos viejos y cajas de cartón como pizarras. Todos habían cuidado de Lucía, la habían protegido, alimentado, educado lo mejor que podían con nada. Y ahora, ella irradiaba amor hacia ellos, compartiendo la comida que él había traído con una generosidad que lo conmovía hasta las lágrimas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Él visitaba la plaza todos los días, a veces 2 veces al día. Traía comida, mantas, medicinas, pero más que eso, traía su tiempo, su atención, su corazón. Jugaba con Lucía a juegos inventados, escuchaba las historias de don Alberto, aprendía canciones de Miguel, compartía consejos con Carmen sobre cómo volver a entrar al mercado laboral. Con Rosario hablaba sobre Lucía, sobre cómo la mujer mayor había encontrado a la niña llorando en la plaza 3 años atrás y había decidido protegerla como si fuera su propia hija. Lucía florecía bajo su atención. Su risa se volvió más frecuente, más libre. Le contaba historias sobre su vida antes del incendio, sobre sus padres que la habían amado tanto, sobre su perro que se llamaba Chocolate, sobre cómo le gustaba dibujar aunque no tuviera papel ni colores. Y él escuchaba cada palabra como si fuera oro, memorizando cada detalle de esta niña extraordinaria que había llegado a su vida en el momento más oscuro y había traído luz. Una tarde, 3 meses después de su primer encuentro, él se sentó junto a Lucía en su banco favorito de la plaza y tomó sus manos entre las suyas. «Lucía, tengo algo importante que preguntarte», comenzó, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo. «He estado pensando mucho sobre esto, he hablado con abogados y con trabajadores sociales,
Y he hablado con Rosario y con los demás también. Lucía lo miraba con esos ojos grandes y curiosos, balanceando las piernas nerviosamente. Me gustaría adoptarte, continuó, y las palabras salieron atropelladas, llenas de emoción. Me gustaría que vinieras a vivir conmigo, que fueras mi hija. No para reemplazar a la hija que perdí, porque nadie puede reemplazar a nadie, pero para empezar algo nuevo juntos, para ser familia. Si tú quisieras, por supuesto, solo si tú quisieras. Por un momento, Lucía se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. ¿De verdad?, susurró, con la voz quebrada. ¿De verdad quieres ser mi papá? Con todo mi corazón, respondió él, y las lágrimas también rodaban por sus mejillas. No puedo prometerte que seré perfecto, pero puedo prometerte que te amaré con toda mi alma y que nunca, nunca te dejaré sola. Entonces Lucía se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tira del banco. Sollozaba contra su pecho, aferrándose a él como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba. Sí, 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 repetía entre lágrimas. Quiero ser su hija, quiero tener un papá otra vez. Por favor, no cambie de opinión. Por favor. Él la abrazó con fuerza, meciéndola suavemente mientras ambos lloraban lágrimas de alegría y dolor, de pérdida y de nueva esperanza. Nunca cambiaré de opinión, le susurró al oído. Eres mía ahora, y yo soy tuyo, para siempre. Rosario y los demás se acercaron, y también había lágrimas en sus ojos. Rosario abrazó a ambos, bendiciendo la unión con palabras entrecortadas de emoción. Es lo correcto, decía. Ella merece un hogar. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Pero cuando llegó el momento de los trámites legales, de los papeles y las firmas, él no podía dejar de pensar en las personas que habían cuidado de Lucía cuando ella más lo necesitaba. Estas personas que vivían con tan poco, pero habían dado tanto. Una noche después de acostar a Lucía en su nueva habitación en la mansión, una habitación que habían decorado juntos con colores brillantes y dibujos de chocolate, el perro, él, se sentó en su despacho y tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. Compró un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero era digno, con apartamentos pequeños pero cómodos, con calefacción que funcionaba y agua caliente y ventanas que cerraban bien. Y uno por uno, fue a buscar a cada persona que había formado parte de la familia de Plaza de Lucía. A Rosario le ofreció un apartamento de 2 habitaciones en el primer piso. A Miguel uno con buena acústica donde pudiera tocar su guitarra sin molestar. A Carmen uno cerca del autobús que la llevaría al nuevo trabajo que él la había ayudado a conseguir. A don Alberto uno con buena luz donde pudiera leer y seguir enseñando a quien quisiera aprender. Y no se detuvo ahí. El edificio se convirtió en un hogar para docenas de personas sin techo que él y Lucía conocieron en los meses siguientes. Algunos se quedaban temporalmente, hasta que encontraban trabajo y podían sostenerse solos. Otros se quedaban más tiempo, necesitando más apoyo, más tiempo para sanar. Él contrató trabajadores sociales, terapeutas, maestros, creó programas de capacitación laboral, estableció una clínica de salud gratuita en el primer piso, y cada fin de semana, él y Lucía visitaban el edificio. Ella había insistido en ello. No podemos olvidar de dónde vine, papá, le había dicho con esa sabiduría que seguía sorprendiéndolo. No podemos olvidar a la gente que no tiene lo que nosotros tenemos ahora. Su bondad pura lo inspiraba todos los días a ser mejor, a hacer más. Los sábados por la mañana se convirtieron en su rutina sagrada. Llegaban con bolsas de comestibles, con juguetes para los niños, con libros y ropa, y todo lo que pudieran necesitar. Pero más importante que las cosas materiales, llegaban con su presencia, con su tiempo, con su amor. Lucía jugaba con los niños en el patio comunitario que él había construido. Él se sentaba con los adultos, escuchando sus historias, ofreciendo consejos, a veces solo ofreciendo un hombro sobre el cual llorar
o una mano que estrechar. Rosario se había convertido en la administradora no oficial del edificio, la matriarca que todos respetaban y amaban. Seguía llamando a Lucía su niña, y Lucía seguía llamándola tía. Don Alberto había establecido una pequeña biblioteca en uno de los salones comunes y daba clases de alfabetización 3 veces por semana. Miguel tocaba la guitarra en las tardes de domingo, y la música flotaba por todo el edificio, trayendo alegría a corazones que habían conocido demasiada tristeza. Carmen organizaba talleres sobre cómo escribir currículos y prepararse para entrevistas de trabajo. La comunidad que habían construido era imperfecta, por supuesto. Había discusiones y desafíos. Algunas personas luchaban con adicciones o enfermedades mentales. Otras simplemente necesitaban tiempo para aprender a confiar nuevamente. Pero había algo hermoso en la forma en que todos se cuidaban mutuamente, en cómo celebraban cada pequeña victoria juntos y se apoyaban durante cada revés. Lucía prosperó de maneras que él nunca había imaginado posibles. Comenzó a asistir a una buena escuela, donde sus maestros quedaban maravillados por su inteligencia y su compasión. Tenía pesadillas a veces, despertándose llorando por sus padres perdidos, pero él estaba allí para sostenerla, para recordarle que estaba a salvo, que era amada. Lentamente, las pesadillas se volvieron menos frecuentes. La risa de Lucía se volvió más común que sus lágrimas. En las noches, después de leerle un cuento antes de dormir, a veces ella le tomaba la cara entre sus pequeñas manos y le decía: «Gracias por encontrarme, papá. Gracias por no pasar de largo aquel día». Y él respondía: «Gracias a ti por verme, por ayudarme cuando más lo necesitaba. Tú me salvaste primero, pequeña», porque era verdad. Aquel día en la plaza, cuando él había estado en su punto más bajo, completamente perdido en su dolor, había sido Lucía quien le había mostrado que todavía había bondad en el mundo, que todavía había razones para seguir adelante, que incluso en la oscuridad más profunda, una pequeña luz podía brillar lo suficientemente fuerte como para guiar el camino de vuelta a casa. 2 años después de su primer encuentro, él organizó una gran fiesta en el edificio de apartamentos. Era el aniversario del día en que oficialmente se había convertido en el padre legal de Lucía y quería celebrarlo con toda la familia extendida que habían construido juntos. Había decoraciones por todas partes, comida abundante, música en vivo cortesía de Miguel y su nuevo grupo de músicos. Los niños corrían por el patio, sus risas llenando el aire. Los adultos conversaban y compartían historias, recordando de dónde habían venido y maravillándose de dónde estaban ahora. Cuando llegó el momento de soplar las velas del pastel, Lucía, ahora de 10 años y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación donde entrara, tomó el micrófono que Miguel le ofreció. «Quería decir algo», anunció con esa confianza que había desarrollado gradualmente. Miró a su padre con ojos brillantes de amor. «Quiero agradecer a mi papá por adoptarme, por amarme, por darme un hogar. Pero también quiero agradecer a todos aquí por cuidarme cuando no tenía nada, por enseñarme que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Y quiero que todos recuerden que no importa qué tan oscuro esté, siempre hay luz si sabemos dónde buscarla. A veces esa luz es un hot dog compartido con un extraño. A veces es una mano extendida cuando estamos cayendo. Lo importante es estar dispuestos a dar esa luz, incluso cuando nosotros mismos estamos en la oscuridad». No hubo un ojo seco en todo el edificio. Él la abrazó con fuerza, asombrado una vez más por la profundidad de sabiduría en alguien tan joven, tan pequeña, pero con un corazón más grande que el mundo entero. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y Lucía estuviera dormida en su cama, él se sentó en la ventana de su estudio, mirando las estrellas. Pensó en su esposa y su hijo bebé, perdidos hace tanto tiempo. Pensó en su madre, cuya muerte lo había llevado a ese día fatídico en la plaza. Y se dio cuenta de algo que le trajo tanto dolor como paz. Todas esas pérdidas
todo ese sufrimiento, de alguna manera lo habían llevado exactamente a donde necesitaba estar, a encontrar a Lucía, a construir esta familia improbable, a aprender que el amor no se termina cuando alguien se va, sino que se transforma, se expande, encuentra nuevas formas de existir. Su riqueza material, que había acumulado durante décadas, nunca lo había hecho realmente feliz. Había sido exitoso, sí, pero había estado vacío. Ahora con Lucía, dormida en la habitación de al lado, con un edificio lleno de personas cuyas vidas habían tocado y cambiado con una comunidad que habían construido desde las cenizas de sus propias pérdidas, finalmente entendía lo que significaba ser verdaderamente rico. Los años siguientes trajeron más cambios, más crecimiento. Lucía se convirtió en una adolescente brillante y apasionada que quería estudiar trabajo social para ayudar a otros niños como ella había sido ayudada. El edificio de apartamentos se expandió a 2 edificios más, luego a un programa completo que incluía centros de día, programas de empleo y servicios de salud mental. Pero en el centro de todo, siempre estaba esa conexión entre un hombre y una niña que se habían encontrado en su momento más oscuro y habían elegido ser luz el uno para el otro. Y cada año, en el aniversario de aquel primer encuentro, volvían juntos a la plaza donde todo había comenzado. Se sentaban en el mismo banco donde él había comido aquel hot dog salvador, donde habían compartido sus historias de pérdida y dolor, donde habían comenzado a sanar juntos. A veces simplemente se sentaban en silencio recordando. Otras veces hablaban sobre todo lo que había cambiado, todas las vidas que habían tocado, todos los corazones que habían sanado, incluyendo los suyos propios. Porque al final, eso era lo que importaba. No el dinero que él había gastado, aunque había sido mucho, no los edificios que había comprado, o los programas que había creado, aunque habían ayudado a cientos de personas. Lo que realmente importaba era que un hombre roto había aprendido a amar nuevamente, gracias a una niña pequeña que le había enseñado que incluso cuando has perdido todo, siempre puedes elegir dar lo poco que te queda. Y ese acto simple de bondad, ese hot dog compartido en un momento de necesidad desesperada, había sido la semilla de la cual había crecido toda esta hermosa comunidad de amor y esperanza. Lucía le había dado mucho más de lo que él jamás podría darle a ella. Le había devuelto su humanidad. Le había recordado por qué valía la pena vivir. Le había mostrado que la familia se elige tanto como se nace en ella y que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. Y él, por su parte, le había dado un hogar, seguridad, oportunidades. Pero más que eso, le había dado la promesa que todos los niños merecen, pero tan pocos reciben. La promesa de que nunca estaría sola nuevamente, de que siempre habría alguien que la amaría incondicionalmente, alguien que estaría ahí sin importar qué. Juntos, habían tomado sus pedazos rotos y habían creado algo completo. No perfecto, porque la perfección no existe en este mundo de dolor y pérdida, pero completo de una manera que importaba, de una manera que sanaba, de una manera que daba esperanza no solo a ellos mismos, sino a todos los que tocaban. Y si le preguntaran cuál había sido el día más importante de su vida, no diría el día en que hizo su primera fortuna, ni el día en que se casó, ni siquiera el día en que nació su primer hijo. Diría que fue el día en que olvidó su billetera, el día en que una niña pequeña con un corazón más grande que el universo le ofreció su único hot dog, el día en que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a dar. Ese fue el día en que su vida verdaderamente comenzó. Había momentos en los que él se despertaba en medio de la noche y caminaba descalzo hasta la habitación de Lucía, solo para asegurarse de que seguía allí, de que no había sido un sueño hermoso del cual despertaría. La observaba dormir, su pecho subiendo y bajando suavemente, su pequeña mano aferrada a un oso de peluche
que habían comprado juntos en su primera salida como padre e hija. En esos momentos de quietud nocturna, con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas rosadas que ella había elegido, él sentía una gratitud tan profunda que casi dolía. Esta niña, esta pequeña alma valiente que había sobrevivido a tanto, confiaba en él lo suficiente como para cerrar los ojos y dormir profundamente, sabiendo que estaría a salvo. Los primeros meses habían sido un desafío de formas que él no había anticipado. Lucía tenía pesadillas terribles donde gritaba por sus padres, donde revivía el incendio que le había arrebatado todo. Había noches en las que se despertaba confundida, sin saber dónde estaba, llamando por Rosario con pánico en la voz. Él aprendió a correr a su habitación al primer sonido de angustia, a sostenerla mientras temblaba, a susurrarle palabras de consuelo hasta que su respiración se calmara. «Estás a salvo, mi amor», le decía una y otra vez. «Estoy aquí, siempre voy a estar aquí». También estaban los momentos en los que Lucía acumulaba comida en su habitación, escondiendo pan y frutas debajo de su cama porque parte de ella todavía no podía creer que habría comida mañana. La primera vez que él lo descubrió, su corazón se rompió. En lugar de regañarla, se sentó en el suelo junto a ella y le explicó suavemente que nunca tendría que preocuparse por la comida otra vez. Pero entendía que las palabras no eran suficientes. Los años de escasez habían dejado cicatrices que sanarían lentamente. Así que juntos desarrollaron una rutina. Cada domingo planificaban las comidas de la semana, y él dejaba que ella eligiera sus comidas favoritas. Dejaba que tocara la despensa llena, que viera con sus propios ojos que siempre habría suficiente. Hubo un día particularmente difícil, unos 6 meses después de la adopción, cuando Lucía tuvo una crisis emocional completa en la escuela. Una compañera de clase había hecho un comentario cruel sobre los niños abandonados, sin saber la historia de Lucía. Las palabras habían tocado una herida tan profunda que Lucía había huido del salón de clases, escondiéndose en el baño y llorando, hasta que la maestra finalmente la encontró. Cuando él llegó a la escuela, encontró a su hija hecha un ovillo en el regazo de la consejera escolar, con el rostro hinchado de tanto llorar. La llevó a casa en silencio, sintiendo su propio corazón romperse con cada sollozo silencioso de ella. En lugar de llevarla directamente a la mansión, condujo hasta la plaza donde se habían conocido. Caminaron de la mano hasta su banco especial y se sentaron bajo los mismos árboles que habían presenciado su primer encuentro. «Lucía», comenzó él suavemente, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, «sé que alguien dijo algo que te lastimó hoy, y quiero que sepas algo muy importante. Tú no fuiste abandonada. Tus padres te amaron con todo su corazón. Ellos no te dejaron por elección, fueron arrebatados de ti por una tragedia terrible. Y Rosario, Miguel, Carmen, don Alberto, todos en la plaza, ellos no te abandonaron tampoco. Ellos te amaron y te cuidaron con lo poco que tenían. Y yo», él sintió que su voz se quebraba, «yo te elegí. Te elegí porque eres extraordinaria, porque eres valiente, porque tienes el corazón más puro que he conocido. Nada de lo que pasó fue tu culpa, ¿me entiendes? Nada. Pero la niña de la escuela dijo que los niños de la calle son sucios y malos», susurró Lucía con la voz rota. «Dijo que solo los niños que nadie quiere terminan en la calle». Él sintió una oleada de ira hacia esa niña cruel, pero la ahogó. «Esa niña no sabe de lo que habla», respondió firmemente. «Tú terminaste en la calle porque el mundo puede ser injusto a veces, porque cosas terribles le pasan a gente buena. Pero eso no te define. Lo que te define es cómo respondiste a esas circunstancias. Aquel día en esta plaza, cuando me viste con hambre y triste, pudiste haber guardado tu comida para ti. Nadie te habría culpado, pero en cambio elegiste dar, elegiste mostrar compasión. Eso es quien eres, Lucía. Eres la niña que comparte su último hot dog con un extraño. Eres la niña que encuentra luz incluso en la oscuridad más profunda».
Las lágrimas de Lucía gradualmente se detuvieron mientras él hablaba. Se acurrucó contra su pecho y él la envolvió en sus brazos, meciéndola suavemente como había aprendido a hacer. ¿De verdad piensas que soy extraordinaria, papá?, preguntó con una vocecita pequeña. «Pienso que eres lo más extraordinario que me ha pasado en la vida», respondió él sin dudarlo. «Eres mi heroína, Lucía. Tú me salvaste cuando yo estaba perdido. Me enseñaste a amar otra vez, a vivir otra vez. Soy yo quien tiene suerte de tenerte, no al revés». Ese fue un punto de inflexión para ambos. Después de ese día, algo cambió en Lucía. Comenzó a hablar más abiertamente sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y sus esperanzas, y él se volvió más atento, más consciente de las heridas invisibles que su hija cargaba, más determinado a ayudarla a sanar. También empezaron a crear nuevas tradiciones juntos, rituales que eran solo de ellos. Cada viernes por la noche era noche de películas, donde se acurrucaban en el sofá con mantas y palomitas de maíz, viendo películas que Lucía elegía. Cada sábado por la mañana, después de visitar el edificio de apartamentos, iban a la librería y Lucía podía elegir cualquier libro que quisiera. Él había llenado una habitación entera en la mansión con estantes de libros, creando una biblioteca personal para su hija que amaba leer tanto como él. Los domingos eran para cocinar juntos. Lucía había expresado interés en aprender a cocinar las comidas que recordaba de su infancia, los platos que su madre solía hacer. Así que él contrató a un chef que les enseñara, pero más importante, crearon sus propias recetas, combinando los recuerdos de ella con nuevas experiencias. La cocina se llenaba de risas, de harina volando por todas partes, de Lucía con un delantal demasiado grande y una sonrisa en el rostro mientras mezclaba ingredientes. Rosario visitaba frecuentemente, y verla interactuar con Lucía le recordaba a él que aunque era el padre adoptivo de la niña, no era el único que la había criado. Rosario había sido su madre durante los años más difíciles, y ese vínculo no desaparecería simplemente porque ahora Lucía tenía una casa permanente. Él se aseguró de que Rosario supiera que siempre sería bienvenida, que siempre tendría un lugar en sus vidas. De hecho, Rosario se convirtió en algo así como una abuela para Lucía, y en una amiga invaluable para él, alguien que entendía a su hija de formas que él todavía estaba aprendiendo. Una tarde lluviosa, casi un año después de la adopción, Rosario se sentó con él en la sala mientras Lucía hacía su tarea en su habitación. «Hay algo que necesito decirle», comenzó la mujer mayor, con los ojos brillantes de emoción. «Cuando encontré a Lucía aquella noche hace 4 años, llorando sola en la plaza, tan pequeña y asustada, le hice una promesa. Le prometí que la cuidaría hasta que encontrara un hogar de verdad. Hubo noches en las que no sabía si podría cumplir esa promesa, noches en las que teníamos tanto frío, tanta hambre, que me preguntaba si había hecho lo correcto al no llevarla de vuelta al orfanato. Pero algo en mi corazón me decía que su lugar estaba con nosotros, que algo bueno vendría de todo esto». Rosario se limpió una lágrima. «Y tenía razón. Usted vino. Y no solo le dio un hogar a ella, nos dio hogares a todos nosotros. Nos devolvió nuestra dignidad, nuestra esperanza. Pero más importante, le dio a Lucía lo que más necesitaba, un padre que la ama sin condiciones. Veo cómo la mira, como si fuera el sol y las estrellas juntos. Veo cómo ella lo mira a usted, con esa confianza absoluta que solo los niños que se sienten verdaderamente seguros pueden tener. He cumplido mi promesa. Ella está en casa, verdaderamente en casa». Él tuvo que apartar la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Yo también le hice una promesa a ella», respondió con voz ronca. «Le prometí que nunca estaría sola otra vez. Y usted, Rosario, usted también es parte de esa promesa. Usted la mantuvo con vida cuando yo ni siquiera sabía que existía. Usted le enseñó a ser amable, a ser generosa,
a mantener la esperanza incluso cuando no había razón para tenerla. Yo solo estoy continuando el trabajo que usted comenzó. Somos su familia juntos, ambos. Con el tiempo, el edificio de apartamentos se convirtió en algo más que solo un lugar de residencia. Se transformó en un verdadero centro comunitario, un modelo de lo que era posible cuando las personas se cuidaban mutuamente. Había clases de arte impartidas por un antiguo residente que había recuperado su vida y ahora quería devolver algo. Había un jardín en la azotea donde los residentes cultivaban vegetales juntos, compartiendo las cosechas y el orgullo de crear algo con sus propias manos. Había sesiones de terapia grupal, facilitadas por profesionales que él había contratado, espacios seguros donde las personas podían hablar sobre sus traumas, sus adicciones, sus miedos. Y en el centro de todo esto estaba Lucía, ahora creciendo hacia la adolescencia, que visitaba tan a menudo como sus estudios se lo permitían. Ayudaba a los niños más pequeños con su tarea. Jugaba con los bebés mientras sus madres asistían a entrevistas de trabajo. Escuchaba las historias de los ancianos con una paciencia y un respeto que conmovía a todos. Su presencia recordaba a todos de dónde había comenzado este proyecto, del simple acto de bondad que había plantado la semilla de toda esta comunidad floreciente. Él observaba a su hija con un asombro que nunca disminuía. Esta niña, que había sufrido tanto, que había perdido tanto, había elegido no dejar que su sufrimiento la endureciera. En cambio, había permitido que la suavizara, que ampliara su capacidad de empatía. Y esa era una lección que él llevaba consigo todos los días, en cada decisión de negocios que tomaba, en cada interacción que tenía. Lucía lo había transformado de un millonario que simplemente donaba dinero a causas benéficas en alguien que verdaderamente entendía lo que significaba servir, lo que significaba amar incondicionalmente. En su 13º cumpleaños, Lucía pidió algo que lo sorprendió. En lugar de una fiesta grande o regalos costosos, quería organizar una cena especial en el edificio de apartamentos. Una cena donde todos compartirían una comida juntos como familia. Pero había algo más que quería. «Papá», dijo tímidamente, «me gustaría encontrar una manera de ayudar a otros niños como yo. Niños que están en las calles ahora, asustados y solos. ¿Podríamos hacer algo?». Esa conversación llevó al siguiente capítulo de su trabajo juntos. Establecieron un programa de alcance específicamente diseñado para ayudar a niños en situación de calle. Contrataron trabajadores sociales entrenados que salían a las calles con Lucía y con él, identificando a niños que necesitaban ayuda, construyendo confianza lentamente, ofreciendo recursos sin juicio. No siempre era fácil. Muchos niños desconfiaban, habían sido decepcionados demasiadas veces, como para creer que alguien realmente quería ayudarlos sin esperar nada a cambio. Pero Lucía tenía un don. Podía hablar con estos niños de una manera que los adultos no podían, porque ella había estado exactamente donde ellos estaban. Conocía el miedo, la vergüenza, la desesperación, y cuando les contaba su historia, cuando les mostraba que era posible salir de las calles y construir una vida, algo cambiaba en sus ojos. La esperanza, esa cosa frágil y preciosa, comenzaba a florecer nuevamente. Durante los siguientes años, ayudaron a docenas de niños a salir de las calles. Algunos fueron reunificados con familias que habían estado buscándolos. Otros fueron colocados en hogares de acogida cuidadosamente seleccionados. Algunos, los casos más complicados donde no había familia y donde la edad hacía difícil la adopción, encontraron hogares en el edificio de apartamentos, con adultos que se habían ofrecido como mentores y cuidadores. Y a través de todo esto, la relación entre él y Lucía solo se profundizaba. Había momentos de tensión, por supuesto, como en cualquier familia. Cuando Lucía llegó a la adolescencia, hubo desacuerdos sobre toques de queda, sobre amistades, sobre todas las cosas normales sobre las que los padres y los adolescentes discuten. Pero incluso en medio de esos conflictos había un fundamento de amor tan sólido que nunca peligró.
Lucía nunca olvidó sus orígenes y él se aseguró de que no tuviera que hacerlo. Cada año, en el aniversario del incendio que había tomado a sus padres, visitaban sus tumbas juntos. Él sostenía su mano mientras ella lloraba, escuchaba, mientras ella les contaba a sus padres sobre su vida, sobre sus logros, sobre cómo todavía los extrañaba pero estaba feliz. Y cuando terminaba, siempre le decía: «Gracias por darme a esta niña increíble. Les prometo que siempre la cuidaré, que siempre la amaré, que honor su memoria siendo el mejor padre que puedo ser». El tiempo seguía su marcha implacable, y Lucía se convirtió en una joven mujer brillante y compasiva. Fue aceptada en una universidad prestigiosa, con una beca completa, donde estudiaría trabajo social, tal como había soñado. La noche antes de que se fuera a la universidad, se sentaron juntos en la sala, en silencio durante un largo rato, ambos luchando con la emoción de este nuevo capítulo. «Papá», dijo finalmente Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas, «tengo miedo de dejarte solo, miedo de que sin mí aquí algo malo suceda, miedo de no ser suficientemente buena». Él la abrazó con fuerza, este padre e hija que se habían salvado mutuamente. «Escúchame bien», le dijo firmemente, «vas a hacer cosas increíbles, ya has hecho cosas increíbles, y yo voy a estar bien. Voy a extrañarte cada segundo de cada día, pero voy a estar increíblemente orgulloso. Este no es un adiós, es solo un hasta luego. Y Lucía, mi amor, siempre serás suficiente. Más que suficiente». Cuando ella se fue a la mañana siguiente, él se paró en la puerta y la despidió con la mano hasta que el auto desapareció de vista. Luego entró a la casa vacía y lloró como no había llorado en años. Pero eran lágrimas buenas, lágrimas de un padre orgulloso que sabía que había hecho su trabajo bien, que había criado a una joven mujer que cambiaría el mundo. Y tenía razón. Lucía prosperó en la universidad, graduándose con honores, continuando con una maestría en trabajo social. Pero más importante que sus logros académicos, era el impacto que tenía en cada persona que conocía. Llevaba consigo las lecciones que había aprendido tanto en las calles como en la mansión, la comprensión de que la verdadera riqueza no era material sino relacional, que el mayor regalo que podías darle a alguien era tu presencia, tu atención, tu amor, y aunque ahora vivían en ciudades diferentes, hablaban todos los días. Y cada sábado, sin falta, Lucía regresaba a casa para visitar el edificio de apartamentos con él, para mantener viva la tradición que habían comenzado hace tantos años. Porque al final, no importaba cuánto tiempo pasara o cuánto cambiaran las cosas, ellos siempre serían padre e hija, siempre serían esas dos almas rotas que se habían encontrado en una plaza y habían decidido sanar juntas. Hubo un momento particularmente significativo durante el último año de universidad de Lucía. Ella había estado trabajando en un proyecto de investigación sobre niños en situación de calle, documentando sus historias, sus luchas, sus triunfos. Para su presentación final, decidió compartir su propia historia públicamente, por primera vez, fuera de su círculo cercano. Invitó a su padre a asistir, aunque le advirtió que sería emotivo. Él se sentó en la última fila del auditorio universitario, rodeado de profesores y estudiantes que no tenían idea de quién era. Cuando Lucía subió al estrado, su corazón se llenó de un orgullo tan intenso que apenas podía respirar. Ella comenzó mostrando una fotografía, una imagen que él reconoció inmediatamente. Era la plaza, su plaza, el banco donde todo había comenzado. «Esta es la plaza donde mi vida cambió», comenzó Lucía con voz clara y firme. «Hace 13 años, yo era una niña de 8 años que vivía en las calles, que dormía bajo cartones, que dependía de la bondad de extraños para sobrevivir cada día. Había perdido a mis padres en un incendio. Había escapado de un orfanato abusivo.
No tenía nada excepto la ropa que llevaba puesta y un grupo de personas sin hogar que me habían adoptado como su propia familia. La audiencia estaba en completo silencio. Lucía continuó, contando la historia de aquel día fatídico, del hombre bien vestido que había olvidado su billetera, de cómo ella había compartido su único hot dog sin pensarlo 2 veces. Pero era la forma en que contaba la historia lo que era verdaderamente poderoso. No se presentaba como una víctima, sino como alguien que había encontrado fuerza en las circunstancias más difíciles. Lo que aprendí en esas calles, dijo con los ojos brillantes, es que la pobreza no elimina la humanidad. Las personas más pobres que he conocido a menudo son las más generosas. Mi tía Rosario, que no tenía nada, compartía todo lo que conseguía. Don Alberto, que vivía bajo un puente, se aseguraba de que todos los niños aprendiéramos a leer. Esta es la paradoja de nuestra sociedad. Juzgamos el valor de las personas por lo que poseen, pero el verdadero valor de una persona se mide por lo que está dispuesta a dar cuando no tiene nada que dar. Él sintió las lágrimas corriendo por su rostro, pero no le importó. Lucía entonces mostró fotos del edificio de apartamentos, de los programas que habían creado juntos, de las personas cuyas vidas habían sido transformadas. Y luego, para su sorpresa, apareció una foto de él mismo con Lucía el día de la adopción oficial, ambos sonriendo a través de las lágrimas. «Este hombre», dijo Lucía con la voz quebrada por la emoción, «es mi padre. No por sangre, sino por elección. Él podría haberme dado un hot dog aquel día y haberme olvidado. Podría haber hecho una donación a alguna organización y haberse sentido bien consigo mismo. Pero en cambio, eligió verme, no como un proyecto de caridad, no como una forma de limpiar su conciencia, sino como una persona, como alguien digna de amor, de tiempo, de familia. Me adoptó, pero también adoptó a todos los que me habían cuidado. Y juntos hemos ayudado a cientos de personas a encontrar hogares, trabajos, dignidad». La presentación terminó con una ovación de pie que duró varios minutos. Después, mientras los estudiantes y profesores se acercaban a felicitar a Lucía, ella buscó sus ojos en la multitud. Cuando finalmente llegó hasta él, se abrazaron en silencio, sin necesidad de palabras. Todo lo que necesitaban decir estaba en ese abrazo, en las lágrimas que compartían, en el amor inquebrantable que los unía. Unos meses después de su graduación, Lucía recibió una oferta de trabajo en una organización internacional que trabajaba con niños refugiados. Era la oportunidad de su vida, la chance de llevar todo lo que había aprendido a una escala global, pero significaría mudarse al extranjero por al menos 2 años. Cuando vino a hablar con él sobre la decisión, estaba claramente dividida entre su sueño y su temor a dejarlo solo. Él escuchó todas sus preocupaciones, todas sus dudas. Luego tomó sus manos y le dijo algo que había estado guardando para el momento correcto. «Lucía, cuando eras pequeña y vivías en las calles, ¿recuerda lo que don Alberto solía decir sobre los pájaros?». Ella sonrió a través de las lágrimas. Decía que los pájaros nacen en nidos, pero no fueron hechos para quedarse en ellos. Fueron hechos para volar. «Exactamente», asintió él. «Y tú, mi hermosa hija, fuiste hecha para volar. He tenido el privilegio de ser tu nido durante estos años, de darte un lugar seguro donde crecer y fortalecerte. Pero ahora es tiempo de que uses tus alas. El mundo necesita tu luz, tu compasión, tu experiencia, y yo estaré aquí siempre, como tu hogar al cual puedes regresar cuando necesites descansar». «¿Pero y si te pasa algo mientras estoy lejos?», preguntó ella con voz pequeña. «¿Y si me necesitas y no estoy aquí? Entonces me tendrás en tu corazón, como siempre te he tenido en el mío», respondió él con firmeza. «Lucía, tú me salvaste la vida hace 13 años. Me diste una razón para vivir, para amar, para ser mejor. Ahora ve y salva otras vidas. Ve y sé para otros niños lo que fuiste para mí. Una luz en la oscuridad, una prueba de que la bondad existe.
una razón para seguir creyendo en la humanidad. Ella aceptó el trabajo, y el día que se fue al aeropuerto fue uno de los más difíciles de su vida. Pero también fue hermoso, porque él la vio partir no con tristeza, sino con una alegría profunda, sabiendo que estaba cumpliendo su propósito en el mundo, y mantuvo su palabra. Hablaban por videollamada semanalmente, compartiendo sus experiencias, sus desafíos, sus triunfos. Lucía le contaba sobre los niños que estaba ayudando en campos de refugiados, sobre cómo estaba aplicando las lecciones que habían aprendido juntos en contextos completamente nuevos. Mientras tanto, él continuaba el trabajo en el edificio de apartamentos, ahora con la ayuda de un equipo dedicado que incluía a varios de los primeros residentes que se habían recuperado y querían devolver algo. Rosario, ahora de 70 años pero todavía llena de energía, era la coordinadora de voluntarios. Miguel había abierto una escuela de música para niños del vecindario. Carmen dirigía los programas de capacitación laboral. Don Alberto, aunque su salud estaba declinando, todavía daba clases de alfabetización 2 veces por semana, insistiendo en que mientras pudiera sostener un libro, seguiría enseñando. En una de sus videollamadas, Lucía le contó sobre una niña que había conocido en el campo de refugiados. «Tiene 8 años, papá», dijo con lágrimas en los ojos. «La misma edad que yo tenía cuando nos conocimos. Perdió a su familia en la guerra. Está completamente sola. Y cuando le di un plato de comida, lo primero que hizo fue intentar compartirlo con otro niño que parecía tener más hambre. Me vi a mí misma en ella. Vi ese mismo impulso de dar incluso cuando no tienes nada». «¿Y qué hiciste?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. «Hice lo que tú hiciste por mí. La vi, realmente la vi. No como un caso, no como un número en una estadística, sino como una persona. Una niña con un nombre, con una historia, con sueños. Me he hecho amiga de ella. Le estoy enseñando español para que pueda comunicarse mejor. Y estoy trabajando con los servicios de reasentamiento para encontrarle una buena familia adoptiva». En ese momento, él supo que el círculo estaba completo. Lucía estaba pasando adelante el regalo que él le había dado, multiplicándolo, extendiéndolo a través de océanos y continentes. El hot dog que ella había compartido hace tantos años se había convertido en algo mucho más grande. Una onda expansiva de amor y compasión que tocaba vidas en todo el mundo. Y cuando finalmente colgaron la videollamada esa noche, él se sentó en la quietud de su estudio y reflexionó sobre el increíble viaje que habían compartido. Desde aquel día oscuro cuando había perdido a su madre y había vagado sin rumbo hasta una plaza, hasta este momento donde su hija estaba literalmente cambiando el mundo, había sido una transformación que nunca podría haber imaginado. 2 personas rotas que se habían encontrado en el momento perfecto, que habían elegido amarse cuando ambos necesitaban amor desesperadamente, que habían construido algo hermoso de las cenizas de sus tragedias.